Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a una plática más, una charla más, un episodio más. Pues este espacio que tenemos para ustedes, llamado Compañeros de Dolor, donde buscamos simplemente tener esto, valga la redundancia, espacio, donde podamos compartir ciertas experiencias, cierto conocimiento de algunas personas que nos acompañan, este, pues simplemente para tratar de encontrar ciertas pues incógnitas que nosotros mismos nos hacemos en cuanto a pues nuestra salud emocional, cómo podemos pasar los duelos, dolor y situaciones emocionales que vivimos todos los días. Para los que no me conocen, mi nombre es Raciel Zárate, mi compañera María, que nos está acompañando el día de hoy. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí en Compañeros de Dolor y bueno, pues este día vamos a estar hablando de temas que creo que nos van a hacer enojar, nos van a hacer reír y también vamos a tocar eh, temas delicados. Creo que el tema de la ansiedad es un tema que muchas veces en las familias, dentro de las familias y dentro de los círculos sociales puede ser como un tabú que anteriormente no se platicaba mucho, pero pues quisimos traerlo a la mesa porque creemos que es un tema importante y que no solamente lo viven los jóvenes y creo que ha existido por mucho tiempo, pero el día de hoy vamos a tener a Ibsen que nos va a apoyar un poquito más con saber qué es la ansiedad y bueno, pues a abrir el tema un poquito más a profundidad. Pues nada, miren, la verdad es que el día de hoy tenemos preparado una plática sobre este tema de la ansiedad. Como, pues no sé, esto que ya pareciera que es como la enfermedad de moda, ¿no? Entre la ansiedad y el déficit de atención y La depresión. la depresión y no sé qué otras por ahí han escuchado que están de moda. La verdad es que no me gusta decir la palabra que están de moda porque suena como bien feo, como que nada más están como que le minimiza mucho lo que en realidad son, sino simplemente creo que han salido como más hallazgos, más estudios, más pues se les ha dado un poquito más de voz a este tipo de situaciones y de este tipo de eh, pues malestares emocionales y malestares mentales que llegamos a tener de vez en cuando. Y justamente platicaba con Ibsen hoy temprano acerca de la ansiedad y todo esto, y yo siempre había considerado pues, que era como que algo que no me pasaba. O sea, yo sentía que la ansiedad era un tema por ejemplo, no saber cómo actuar cuando llega algún problema en nuestro día a día, por grande o pequeño que sea, ¿no? O sea, de que de repente se te sale el perro de la casa y las personas que se trababan y movían las manos así nada más y gritaban y, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo pensaba que a eso se refería con la ansiedad. No sé bien exactamente, bueno, ya estuvimos ahí un poquito investigando, me estuvo ayudando un poquito Ibsen a verificar información acerca de eso y ya más o menos tenemos un entendimiento mejor de lo que es la ansiedad, pero no sé si a alguien más haya pasado eso de que pues tenemos como una idea ahí equivocada acerca de esto. Entonces, Pues yo creo que el concepto de la ansiedad, la verdad es que para mí, en lo personal, siempre fue como un tabú, como algo que no se hablaba o si era algo que se decía mucho pues, en el ambiente en el que yo me desarrollé eso es nuevo. O sea, escuchaba de mi abuelita, ¿no? Eso antes no existía. No, hija, ni tiempo para estar deprimida. Había que estar viendo a los chamacos, había que estar viendo la comida, preocuparse por cosas importantes, ¿no? Y creo que muchas personas empiezan a quitarle realmente la importancia de lo que es saber qué es la ansiedad y qué es la depresión y que sí existe y que son reales. Creo que el no conocer el concepto de la ansiedad, ¿ya nos escuchas, Ibsen? Ya, Perfecto, qué bueno que ya nos escuchas. exacto. Estábamos hablando de la ansiedad, de qué es lo que nosotros entendemos como ansiedad, que es un tema que creemos que es un tabú, que en la actualidad muchas personas siguen pensando que es algo que está de moda, tanto la ansiedad como la depresión, como
el déficit de atención, que son cosas que ahora escuchamos todo el tiempo por redes sociales y que ya hasta TikTok te diagnostica de, pues si tienes esto, esto y esto, ya tienes tal, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras platicarnos un poquito o darnos un poquito más de background de qué es lo que es la ansiedad y cómo se Sí, Sí, claro. qué bueno que ya llegaste, Vicente, porque nos estaban ganando la ansiedad, ya no sabíamos ni qué hacer. sabía yo que aquí. De hecho, esto fue simplemente un ejercicio para que pudiéramos vivir en carne propia lo que es la ansiedad. Así que muchas gracias por... Sí, no, gracias por la terapia de choque, Vicente, muchísimas gracias. Justamente estábamos viendo que nos comentaba Carmen allá en el chat que precisamente como que entre más uno estudia y más trata uno de investigar, luego muchas veces salen más dudas. Y creo que precisamente así es en el plano en el que estamos el día de hoy con este tema, Ibsen. Así que qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Sí, tuve ahí problemas con el audio, pero ya me sirvió también a mí como para que no me ganara la ansiedad de saber solucionar como debe de ser. Entonces, ya estamos aquí. Eh, ya van adelantados, me voy a poner al ritmo. Gracias por la invitación, otra vez estoy aquí. Yo con gusto comparto todos los temas que ustedes quieran. Sí, sí es cierto, hace ratito agarrándome de lo que decías, Isa, sí está como la parte de el diagnóstico tiktokero, ¿no? O de los posts de Facebook que dicen, si cubre uno o dos o más o tres o cuatro o cinco o todos los síntomas, probablemente usted padece ansiedad. Y pues es que es como, no sé. Obviamente creo que algunos temas psicológicos, no creo, algunos temas psicológicos se prestan demasiado como para que nosotros hagamos mm, marketing de ellos, para que nosotros hagamos hasta cierto punto un gancho para poder vender algún producto y generalmente son el producto maravilla, ¿no? Para los remedios de todo tipo. Pero es que esto es viejo, nada más que ahora ya está trasladado a la era moderna y a la era de la comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en temas así como del producto Milagro, tengo bien presente al de la bocina de que generalmente está en los mercados de la ciudad, ¿no? El Que hasta compre quitaba lo feo, ¿no? latas de aceite de tiburón, ¿no? O el de aceite de caguama, o no me acuerdo qué, o por ejemplo, los que vendían, pues cualquier remedio, ¿no? O sea, tuvieron su medio de exposición con una bocina, lo lograron, mucha gente es asidua a ese tipo de cosas y pues ¿por qué no hacerlo con un tema un poquito más serio, ¿no? Y sí es cierto, o sea, no solamente la ansiedad, también el TDA, que ahora ya todos somos TDAchosos, ¿no? Bueno, en la jerga así se le dice, ¿no? Ya todos somos TDAchosos, ya todos somos ansiosos, todos tenemos un grado de depresión, de ansiedad. O sea, sí, ya es un tema muy distribuido, pero no, la ansiedad, sí, si realmente nosotros supiéramos como pues no en boga, ¿no? Sino tuviéramos como la determinación de poder saber qué es ansiedad, pues tiene muchísimos factores que las cuales la componen o la detonan, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones biológicas, hay situaciones psicológicas, hay situaciones ambientales, hay situaciones culturales, sociales y por supuesto hay trastornos que la generan y que la causan. No necesariamente nosotros tenemos que pensar que la ansiedad aparece cuando estás moviendo muchísimo la pierna, ¿no? Ahorita yo me estaba observando en la cámara, yo me muevo mucho, yo veo que ustedes no tanto, ¿no? Y yo de repente si están hablando, yo estoy, ¿no? Y entonces, o sea que eso es un signo de ansiedad, pues, o sea, es que parece ser que la sobreexposición de un tema genera la desinformación del mismo. Entonces, sí, no, hay muchísima mala información de esto. Y precisamente como para evitar esto de como de la mala información y también aprovechando la pregunta que nos pusieron ahí en el chat, Carmen, ¿qué es en sí la ansiedad? ¿Cómo está provocada? Y más que eso, o sea, para una persona así como yo, que soy un poquito más como de ejemplos, si no le molesta, jefe, por favor, regáleme un ejemplito, ¿no? O sea, ¿cómo se ve más o menos? O sea, ¿cómo podemos realmente ver en la vida real, ver en el día a día qué es la ansiedad? ¿Cómo se ve la ansiedad o cómo se disfraza la ansiedad de nuestro día a día? Sí.
La ansiedad es podríamos decir que es una modificación del estado de ánimo, o del estado mental y por supuesto que puede ser del estado físico. Lo que lo detona puede ser diferente de persona a persona, pero las manifestaciones físicas o mentales y o hasta emocionales que se observan en el individuo son de una persona que está como muy acelerada, que está demasiado inquieta, que hasta cierto punto tiene una necesidad extrema de ir acelerado todo el tiempo, ¿no? De querer comer rápido, hablar rápido, de querer entender rápido, de querer que todo suceda rápido, ¿no? También se manifiesta en el no saber esperar, desde el turno hasta cierta cantidad de tiempo para que sucedan las cosas, el ser arrebatados en las decisiones, el no tener paciencia para poder caminar atrás de una persona que va más lento y hasta se molesta, ¿no? Entonces, o sea, la ansiedad de manera cotidiana se ve como en estas formas tan simples que ojo, que sean observables como ansiedad no quiere decir que tengamos un problema con la ansiedad, que eso ya es totalmente punto y aparte. Nosotros podemos tener un momento ansioso y no necesariamente estamos padeciendo de ansiedad, ¿no? Sino al rato ya lo vamos a agarrar como de pretexto de, es que me da ansiedad si no me dices la verdad. Oye, pues también hay momentos para poder hablar, ¿no? Si son 3 de la mañana y quieres que te diga en una charla de 30 minutos, no vas a dormir y entonces eso sí te va a despertar ansiedad porque ya vienen ahí como que los conjuntos de síntomas que agravan el tema, ¿no? Que es la falta de sueño, la falta de alimentación adecuada, la sobreexposición a momentos estresantes de manera adecuada o de manera excesiva, más bien, perdón, de manera excesiva. Entonces, pues básicamente, si lo podemos como que ir perfilando, definiendo, ¿no? Porque creo que la sintomatología que manifiestan algunas personas es muy extensa, ¿no? Y hay quien dice, no, pues a mí hasta me brinca el ojo, a mí, gracias a la ansiedad tuve una parálisis facial, gracias a la ansiedad perdí el apetito y tanto respecto a la comida como a la intimidad o se aumentó el apetito tanto de la comida como de la intimidad. O sea, hay un sinfín de connotaciones, ¿no? Más bien, cada caso debe de analizarse de manera individual para poder determinar si eso no es. A ver si, sí entiendo como que todos podemos llegar a tener una como situación que nos genera ansiedad. Todos podemos llegar a tener ciertos cuadros de ansiedad, como comentabas, ¿no? ¿En qué momento crees que sería como más peligroso decir, a lo mejor ya esto me está generando pues algo diferente y algo que ya requiera como una atención un poquito más profesional o algo así como, ¿en qué momento ya no es un cuadro de ansiedad y ya me estoy volviendo en una persona como ansiosa o hay como algún nivel de ansioso nivel uno ansioso nivel 2 ya top ansioso, cosas así por el estilo? ¿Cómo está ese show? Yo creo que cuando empieza a ser preocupante es cuando las actividades diarias comienzan a ser algo que ya no se lleva a cabo o que se tienen demasiados problemas en llevarse a cabo. O como las dificultades que nosotros tenemos para poder esperar. Ya cuando empiezo a entorpecer mis actividades diarias, yo creo que ya existe un problema. Y está desde el punto de no quiero despertarme o hasta el punto de caer en el exceso, ¿no? Creo que por eso tiene rasgos hasta culturales y sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas, no sé si quepa el ejemplo, me refiero a como si se entienda lo que quiero decir, pero ustedes tienen presente que hay algunas personas ya de la tercera edad que dicen, hoy, ojalá y no deje de trabajar porque si no, se va a enfermar y se va a morir el día que deje de trabajar. Y eso es ansiedad, por ejemplo. O bueno, parte de ese cuadro lo corresponde la ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, antes el castigo de la mamá era, estoy aburrido, no sé qué hacer, pues ponte a hacer cosas, ¿no? O sea, y esa situación de exceso de producción está muy disfrazado como de que es bueno, que es sano, pero y la gente que ya no puede parar. Entonces, cuando ya se empieza a ver una afección en la salud física, en la salud mental,
y o hasta en que se puede, como llevar a un extremo raro, ya estamos hablando de que tenemos problemas con la ansiedad, ¿no? Que va acompañada de un tema de incertidumbre, va acompañada de un tema de poca tolerancia a la frustración, va acompañado de un tema de reacciones demasiado ambivalentes, o sea, como puedo caer en el llanto por algo que pasa o como puedo caer en el extremo de estar gritando y siendo muy agresivo. También eso es una manifestación que acompaña, o sea, no necesariamente define la ansiedad, sino unas personas pueden caer en ese tipo de reacciones gracias a sus estados ansiosos. Dicen, ¿hay alguna forma de medir la ansiedad o de darte cuenta de qué tan grave está tu caso? O sea, tengo ansiedad, sé que tengo ansiedad, me han diagnosticado, pero pues simplemente hay episodios como más feos que otros. O sea, ¿hay algún como tipo de nivel? Yo creo que, yo creo que no podría decir que hay un tipo de nivel, más bien hay personas que afectan, o sea, por ejemplo, hay personas que sufren de incontinencia y por experimentar estados ansiosos, por el tema de estar todo el tiempo tensionados, tiene que ver ahí como con la vejiga y entonces no toleran tanto líquido en la vejiga y tienen que estar yendo a hacer pipí constantemente. Por ejemplo, eso puede ser una afección de la ansiedad, pero también puede ser una afección de la ansiedad la persona que siente un granito y que hasta que no se saca sangre, es más, ya se sacó sangre y todavía quiere seguir pellizcándose o rascándose, ¿no? Entonces, hay factores biológicos que la desencadenan y, por ejemplo, nosotros podemos hablar que las personas que tienen una situación con la tiroides o que tienen una situación con problemas cardíacos o neurológicos, también pueden caer a este tipo de ansiedades. Pero imagínate, también las personas que experimentan un trauma. O sea, hay personas que ven una araña o ven una rata y no lo pueden tolerar ni siquiera en una imagen de foto. O sea, y hay personas que si ven una araña o ven una cucaracha o hasta, no sé, sienten cerquita el zumbido de una abeja, se ponen muy mal y entonces salen de sí, manotean, aletean, pegan, gritan. Bueno, hay quienes reaccionan demasiado mal a los perros. Hay quienes escuchan el ladrido y literal se paralizan. O sea, y aunque sea un perrito pequeño, ¿no? O sea, como que no pueden controlar esas reacciones. Yo creo que cuando nosotros tenemos como ese tipo de puntos, podemos ver que con que le afecta al individuo ya es un problema. Obviamente nada más hay que cuidar que este problema no se convierta en una situación que comprometa la salud tanto mental como física, porque si hay personas que se pueden hacer daño, por ejemplo, que vamos a distinguir dos puntos de cualquier trastorno mental. O bueno, ya llamándolo como al punto de trastorno mental. Está algo que se llama rasgo y hay algo que se llama estado. Estados ansiosos los podemos pasar por los episodios de la vida. Por ejemplo, nosotros podemos pasar por un estado ansioso en una crisis sentimental. Si terminas con la persona con la que dices que ibas a amarla toda la vida, pues obviamente puedes tener un momento ansioso en el momento de pensar, es viernes, son las 7 de la noche, 7:21 de la noche, ¿dónde estará si no está viendo el podcast, no? Entonces, nosotros podemos... Seguramente salió de fiesta con Juan Carlos. No sé, ¿no? Debe de haber algún Juan Carlos en la vida de alguien, ¿no? Entonces, así, o sea, y eso es un estado ansioso. También un estado ansioso es como cuando no te alcanza el dinero y del aspecto de estar tronándote los dedos, de decir, híjole, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Y existe la pérdida de sueño y entonces al otro día anda desvelada y el desvelo genera irritabilidad. Entonces, también esa es una reacción de la ansiedad. Por ejemplo, lo podemos ver desde ese lado en estados, ¿ok? Y ya en situación de rasgos ansiosos, pues son los que tienen que ver con la genética, con las situaciones hereditarias que en el sistema biomédico de poder tratar este tipo de trastornos,
pues es cuando se observan las cardiopatías o las situaciones neuronales o las situaciones que tienen que ver con ya trastornos de la conducta, que también tienen que ver con situaciones culturales. Por ejemplo, en las situaciones culturales, si uno de los padres se la pasa diciendo cosas malas de la otra persona que también es el padre o la madre, también ahí se puede generar una situación de una parte que se llama alienación parental y entonces todo lo malo que se diga de la otra persona me puede generar miedo, me puede generar ansiedad, me puede generar repulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo va a depender de qué lo cause, qué lo provoque, en qué grado estoy, también en cómo yo puedo desenvolverme con estas sensaciones, ¿no? Hay quienes, mira, haciendo alusión a que es viernes, hay quienes se encuentran en ese estado y dicen, al ratito que salga del trabajo, voy a beber una, dos copas, una, dos cervezas y, para dormir, ¿no? Y hay quien dice, nah, yo con dos se me enciende el ánimo y hasta que no vea terminado mi juicio en una almohada de cualquier lugar, pues no voy a parar, ¿no? Hay quien necesita actos de violencia. Vaya, o sea, como que cada persona es distinta. Creo que este tema es muy, muy extenso y creo que hay muchísimas preguntas al respecto. Y una de las preguntas que nos acaban de hacer en el chat y también nos mandaron fue, ¿la ansiedad va de la mano con la depresión o cómo sé que es ansiedad y no depresión? Creo que últimamente la han relacionado mucho y han puesto como de la mano ansiedad y depresión. Sin embargo, ansiedad refiere a un estado activo del ánimo y la depresión refiere a una situación más baja del estado de ánimo. ¿Pueden ir de la mano? Sí. ¿Necesariamente van de la mano? No. Sí. ¿Y cómo puedo distinguir de, por ejemplo, comentabas hace rato de tengo una situación y la reacción es que me pongo a llorar? Y en la depresión también hay situaciones que se te presentan y que lo único que sabes es estar triste y que todo el tiempo estás llorando. Entonces, cómo puedes diferenciar teniendo esos síntomas, decir, bueno, es que esto es ansiedad y esto que tengo acá es depresión? Ok. Está muy compleja la pregunta. Voy a intentar dar mi punto de vista, ¿no? Porque haces preguntas muy difíciles. Me estás haciendo entrar en ansiedad. Entonces, sí, yo creo que sí debe de haber una distinción muy clara. Y fíjate que nosotros la podemos dar. Lo primero que se me ocurre por lógica es las causas. ¿Qué causó la reacción del ánimo? Una de ellas puede ser, por ejemplo, no es la misma situación nosotros que experimentemos un trauma a que experimentemos una situación de un episodio un tanto más social, o no es lo mismo que tengamos una pérdida económica, ¿me explico? Entonces, si nosotros lo vemos como en el sentido práctico, primero es la causa. Las reacciones obviamente pueden ser bastantes. En mi punto de vista y como lo he observado en las personas que se acercan a la consulta, pues he visto que la ansiedad se manifiesta más como en una perturbación que orilla a esto, a la desesperación, a la agitación, a decisiones arrebatadas, a decisiones súper precipitadas. Por ejemplo, sienten que pierden a la persona, le quieren llamar, le quieren hablar, quieren ir a solucionar el problema, ¿no? Eso es en uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, piensan que la solución a los problemas es siempre muévete, corre, haz esto, lo otro, sube, baja, deja el pellejo en la banqueta, ¿no? Que no te importe. Eso es como el tema de la ansiedad. Creo que para ilustrar este Ay, punto, no, eh, con ansiedad. ajá, me llama la atención como vieron intensamente, me parece que es la 2 donde sale el personaje, que es el anaranjadito, ¿no? Que justamente está bien acelerado, o sea, sí lo representa de una manera muy,
pues yo diría que hasta muy exacta, ¿no? Obviamente, pues está caricaturizado, está adaptado para que sea un tema digerible, pero sí es andar así. Y justamente la otra parte es la muñequita azul, ¿no? Así como la parte de, no, no quiero ver a nadie, quiero dormir, no tengo hambre, no quiero hacer nada. O sea, sí se puede distinguir entre ansiedad y depresión de esa manera. Por ejemplo, la ansiedad pasa periodos largos de abandono y de aislamiento, ¿no? De postergación de hacer las cosas. La ansiedad quiere soluciones, quiere todo rápido. Que después de un episodio ansioso, ¿puedo caer a un episodio depresivo? Sí, por supuesto. ¿No? Porque obviamente el hecho de que uno haga las cosas de manera precipitada, pues no quiere decir que todo sea certero. Más bien, todo es precipitado y generalmente eso va a ser una equivocación o va a ser una falla. Por lo tanto, después de la ansiedad, puedo caer a un episodio depresivo. Sí, claro. Y creo que ahí es donde otra vez revolvemos a la pregunta, hacer una pregunta que hiciste, donde decías que si va acompañada o no. Sí y no, porque ya estamos analizando que va como por periodos, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos una dominación por la ansiedad y hay veces que nos domina como el tema de la depresión. Creo que, o sea, así como lo planteas, creo que es como, o más bien puede ser como la antesala a muchas cosas más canijas, ¿no? Como que la misma ansiedad te puede llevar a compulsiones, a adicciones, a depresión, a... Como que está, o sea, está interesante, ¿no? Está medio, está peligroso, ¿no? La neta. Sí, imagínate que las personas que son ansiosas, eh, fíjate, vamos a verlo de manera muy cultural, ¿no? Las personas ansiosas, al querer hacer y resolver todo de manera rápida, lo confundimos con eficiencia o con eficacia en las acciones, ¿no? Y obviamente una persona ansiosa te va a resolver lo que tú le digas porque es su misión. Y si no lo resuelve, se siente tonto, se siente torpe, se siente que lo van a rechazar o que lo van a malvalorar. De hecho, hay muchas personas que ya te están pidiendo perdón desde antes de que les digas que lo que están haciendo está bien. O sea, es como la persona súper insegura que te dice, te preparé este café, pero me dices por favor si le hace falta azúcar, si le hace falta café. Es más, si le hace falta temperatura al agua porque creo que no la puse bien. Dámelo mejor, te lo preparo de nuevo. Y todavía ni lo pruebas. Entonces es como, Pásame la taza, le voy a hacer así abajo. ajá, ajá. Es así como de, no te lo vayas a tomar porque qué tal y me dices que ni siquiera para agarrar agua con el vaso. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, la ansiedad se confunde con una persona que quiere ser demasiado atenta, ¿no? De hecho, hay personas que viven meses adelantadas, o sea, estoy seguro que hay personas ansiosas que en este momento ya están, no, ahora que venga Navidad y ya voy a comprar los regalos, ya voy a tener los adornos, ya voy a tener la cena, uy, no, ya me hacen falta las papas cambray para meterlas al horno, no, el horno, lo tengo Se que me lavar para quemaron. que esté listo, ajá, ajá, ya se le quemaron, exacto. Mi plan de contingencia porque se me queman las papas. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, esa manera ansiosa de ser puede desencadenar a algo que le vamos a llamar pensamiento catastrófico. Entonces, el pensamiento catastrófico puede ser una de las consecuencias de la ansiedad. Todo está mal. Es como el ejemplo de la persona que está como muy alerta y de repente se escucha así un... ¿Y qué fue eso? Y no, seguramente se cayó el bebé, pero yo no tengo bebé. Pero entonces, ¿quién se cayó? No, o sea, cosas así, ¿no? Como que la ansiedad es estar en excesivo estado de alerta, ¿no? Ok. Antes de que continuemos, nos ponen una pregunta en el chat. Más bien es como, como comentario, nos pone Carmen. De hecho, sí se puede medir la ansiedad a través de cuestionarios de Beck. Evalúa la intención, la intensidad y frecuencia de los síntomas. Claro, sí, evidentemente. Por ejemplo, eso es en el sistema biomédico, ¿no? Donde necesitamos esas mediciones en frecuencia y en cantidad de episodios para nosotros poder ver qué es lo que está afectando. Generalmente son los captadores o los inhibidores
de algunas sustancias como serotonina y todo ese tipo de cosas, lo que nosotros queremos medir a través de la aparición de la conducta. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que te diga ahorita viernes, estoy sintiendo taquicardia porque, pues no sé, algo me va a pasar. No, y es que sentí algo aquí, y fíjate, hasta me dio hipo, y es que sentí algo aquí como que me apretaba el pecho y entonces ya estaba desarrollando taquicardia pensando que tiene cáncer de respiración de ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, estoy siendo muy irónico para poder disfrazar eso. Y obviamente no es lo mismo que te diga, ay, me pasó hoy viernes 25 de julio, a que te diga, no, pero también me pasó el miércoles 23 y también me pasó el lunes 21. O sea, depende la frecuencia de la aparición de este tipo de eventos, es como nosotros podemos medir si ya estás teniendo un problema un poquito más serio que necesite fármaco. O bueno, la intervención de la farmacología para poder volver a equilibrar el órgano, que al final del día el cerebro también es un órgano que necesita medicina, ¿no? Siempre he compartido que si tú estás enfermo del corazón, no dudas en el cardiólogo cuando te dice, tómese esto, hágase esto, haga esto otro, porque dices, es mi corazón, es importante. Y a veces la ansiedad también llega a dañar estructuras neuronales que comprometen nuestra salud mental. Y también necesitamos medicina, porque una persona ansiosa puede cometer de verdad bastantes situaciones serias y graves. Puede no medir peligro, por ejemplo, de las acciones, ¿no? Entonces, sí puede poner en riesgo. Justo mencionando estos factores que te pueden afectar a nivel neuronal y de cómo te comportas, nos preguntan en el grupo si es que hay algún aspecto fisiológico que se pueda, o sea, algo que se pueda ver que refleje que tienes ansiedad, Sí, No, justamente la ¿no? agitación. no, 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 la pregunta dice que si pueden existir factores fisiológicos que disparen la que ansiedad. disparen ansiedad. Sí, claro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de factores fisiológicos, pues tiene que ver con las situaciones de las cardiopatías. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un mal cardíaco, por supuesto que estás destinado a tener ansiedad. Simplemente vamos a ver la lógica de cómo fisiológicamente hablando reaccionamos. Si tú quieres ahorita sentirte exaltado y como listo para que venga lo que sea, ¿no? Ponte a respirar. Y te vas a acelerar tu corazón, vas a acelerar tu respiración. Ahora imagínate que tengas eso como pues, por una enfermedad. Por supuesto que vas a ser destinado a eso. Hay personas que sufren de sudoración de manos y desde muy pequeños sufren de sudoración de manos y tienen que ver con una situación que su cuerpo está como que generando o mayor calor o mayor presión o mayor temperatura y obviamente también eso predispone a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, hay niños que son muy inquietos y esos niños necesitan más actividad física, que hay niños que dicen, no, está bien tranquilito, no hace nada, mira, dale colores e ilumina, ¿no? Ojalá y todos los niños fueran de esos, pero no, los niños son niños. Entonces sí, por supuesto, hay situaciones físicas, fisiológicas, que predisponen a las personas a ser así. Por ejemplo, los tics. Tú conoces muy bien a una persona que conocemos en común que tenía muchos tics, no sé si tú lo recuerdas, que abría la boca y parpadeaba muchas veces. ¿Te Sí, acuerdas sí, de sí, él? cómo no. Pues eso es también una situación fisiológica. Cuando te das cuenta que a tu día a día empieza a haber como cambios también físicos tanto en cómo te arreglas, cómo te ves, cómo te vistes, el cuidado que tienes en tu persona, a veces salen como irritaciones en las manos, en el cuello. Esto es cuando ya no tienes control de la situación o puede nada más aparecer el síntoma y de repente ya tienes ansiedad. Sí, sí, creo que nuestro cuerpo nos ayuda y nos puede dar como muchos avisos de qué es lo que nos está pasando. Hay muchas personas, o yo me he enterado de muchas personas que han desarrollado eh, como
es que no me acuerdo cómo se le llama, pero el chiste es que en una zona de su piel les aparece como cierto sarpullido, cierto, como O manifestación ahí de la dermatitis. piel, ajá, como cierta dermatitis o algo así, y hasta se le llama, no me acuerdo ahorita de la palabra, si alguien en el chat nos ayuda, pues, estaría padrísimo, pero hasta le llaman, es esto y es ansioso. Justamente como que hay algunos males que tienen que ver la dermatitis ansiosa, no me acuerdo cómo se llama. Por ejemplo, eso pues, puede ser de ansiedad. También, por ejemplo, el hecho de rascarnos demasiado pues, puede generar esa irritación. Hay algunas veces que la pérdida del cabello también es por una acumulación del estrés. La situación que tiene que ver con el bruxismo, que es como cuando nosotros apretamos la mandíbula o estamos mordiendo mientras estamos dormidos y de repente hay un desgaste en el esmalte o hay un desgaste en las piezas traseras de la mandíbula o hay una dislocación de mandíbula que tiene que ver con toda la presión que nosotros ejercemos en esta zona, también es una situación de manifestación de ansiedad. Todo lo que tiene que ver con los problemas de sueño, como el insomnio o la pérdida del apetito, también tiene que ver con la pérdida, con la manifestación de la ansiedad. Estreñimiento, también puede ser el hecho de que a nosotros nos den un síntoma de incontinencia. Hay miles. Hay personas que dicen, no, a mí nada más se me seca la boca. Pues bienvenido seas al mundo de la ansiedad, ¿no? O sea, también eso puede ser una manifestación. No, bueno. Sí, es que Síguele, nuestro síguele, le seguimos poniendo palomitas, ¿no? Ajá, es que nuestro cuerpo de verdad, como que a cada organismo es distinto y a cada uno de nosotros se nos manifiesta de una manera muy, muy terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, como a título personal, a mí mis estados ansiosos son manifestados en que pierdo el apetito y pierdo el deseo de dormir. O sea, como que no me da sueño. Y 2, 3 horas duermo y estoy bien, pero obviamente me siento mareado, me siento débil, me siento como si estuviera en automático, como en piloto, ¿no? Así. Entonces, yo ya sé que eso es como por una situación que a mí me genera ansiedad. También a mí de repente me ha llegado a dar el tema de la incontinencia, ¿no? De que cada 10 minutos quiero hacer pipí y ya me doy cuenta que es porque estoy bien tenso. Ah, mira, dermatitis nerviosa, dice Malenita. Muchas gracias, ¿No? muchas gracias. Muchas gracias. Ajá, y nuestro cuerpo se manifiesta de diferentes maneras. Hay quien tiene un umbral muy bajo a estos síntomas y hay quien lo tiene más elevado, ¿no? O sea, hay quien en su vida no va a tener bruxismo, pero va a tener pérdida de cabello, ¿no? O va a tener pérdida de, no sé, sueño, insomnio, etcétera. Esta parte que decías anteriormente, la parte cultural, ¿crees que el cómo creciste y el cómo te educaron tenga que ver el cómo sabes, cómo saber manejar la ansiedad? Por ejemplo, en mi caso, creo que el hecho de siempre escuchar, eso no existe, o sea, lloras 5 minutos, te paras y le sigues, o em, no hay tiempo para que estés triste a ver, desapendéjate, ¿no? eh, o sea, no te me trabes, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, síguele, échale ganas, ponte a trabajar, ponte a buscar qué hacer, todo el tiempo estar ocupado, tener la cabeza ocupada. Todo esto llega a un punto en el que, o sea, yo sin darme cuenta, ya dejé de ser esa persona que era muy feliz, que era todo el tiempo muy alegre y que tenía como muchas cosas en la cabeza, y después me volví esta persona irritable y que ya nada me podían decir y que todo el tiempo estaba yo triste y enojada y reaccionaba a ciertas cosas, y fue cuando dije, creo que necesito ayuda. Este, pero, pero eso fue hasta mis 23 años, 20, no es cierto, hasta mis 30. Entonces, ¿cómo es que esto puede afectar la parte cultural a reconocer que tienes ansiedad y que necesitas ayuda? ¿Crees que Muchísimo. afecta? Sí, sí, de hecho es una de las causas. Por ejemplo, el aspecto cultural que vivimos en casa, como por unos padres que, obvio, quiero aclarar que los padres, o bueno, en este caso,
los míos, ¿no? Ya cada quien hablará de los suyos, ¿no? Pero no creo que nuestros padres se hayan despertado un día así que hayan dicho, ay, hoy es un gran día para traumar a mis hijos, ¿no? O sea, no Sí, creo no. que... Y si sí, pues vamos a enviarles saludos, ¿no? Entonces, si lo hicieron, eh, pues no, no fue al propósito, pero sí hay padres que, por ejemplo, hay hasta palabras o frases hechas que tienen que ver con esto, ¿no? Ponte, ponte abusado porque no me sirves, ¿no? Solo te lo voy a enseñar una vez. Si no lo aprendes en una vez, lo vas a aprender a bola de, ¿no? Y ahí está otra frase ya hecha. Eh, aquí, muévete porque si estás ahí con cara de o con tu actitud de, vas a perder, ¿no? O te van a ver la cara de toda la vida y ponte así, ponte asado, ¿no? Y, o sea, como que todo el tiempo se va despreciando o se va rechazando la postura pasiva o como de, pues es que no sé qué hacer ante estas situaciones. Culturalmente hablando, vamos a hablar ahorita que terminaron los ciclos escolares, las calificaciones. Pues las calificaciones hasta parecen ser una medición de intelectual y de tonto a las personas que tienen mayor o menor número, ¿no? Si nosotros lo vemos así, hay niños que yo vi llorar porque sacaron 9, ¿no? Y yo así, yo con mi 8 soy feliz, hermano, ¿no? Entonces, hay seis gente... punto cinco Ajá, hay gente que con 9.8 dicen, me va a regañar mi mamá. Estás en la gloria, ¿no? Entonces tiene que ver como con un sentido cultural de exigencia. Las personas que viven en hogares de personas controladoras generalmente desarrollan este tipo de síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Hay mamás, por ejemplo, que al enseñar a lavar los trastes, tienes presente que la gente más grande, si no huele a cloro, no está limpio, que es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque, por ejemplo, si le aplicas demasiado cloro al jabón, estás quitándole el uso al jabón y nada más estás poniéndole cloro. O sea, pero explícale esto a una mamá de delantal que esté lavando los trastes, te va a callar de un cachetado, ¿no? Te va a decir, ¿tú qué vas a saber? Yo lo he hecho toda la vida así, y hasta las frases hechas de, el diablo lo es por viejo, no por diablo, ¿tú qué vas a saber? Y ya, ¿no? La letanía de que pues, tú no puedes opinar. Por ejemplo, ese tipo de situaciones, hay muchas personas que si no hacen exactamente las cosas como se las piden, no están haciéndolas bien. Entonces, obviamente, si diario, es lo que te decía hace rato, los cuestionarios o los test para medir ansiedad se basan en la repetición de la conducta y obviamente en la aparición del síntoma, que son desde pensamientos hasta actitudes propias o hasta sensaciones sentimentales que tienen que ver en el individuo. Por supuesto que culturalmente hablando está muy ligada la ansiedad a que nosotros tengamos una respuesta demasiado enérgica hacia este punto. Por eso es que ya en la vida adulta con las relaciones laborales, sentimentales o con las relaciones hasta interpersonales, ¿no? Llámese amistad o familiares, si nosotros tenemos una etiqueta de desaprobación, nosotros nos sentimos mal. Y es así como de, no, ya me dejó de hablar, ya, no, ¿qué le hice? No me saludó, es que entonces, y ya empezaste a adelantar el pensamiento, seguramente lo hizo mal. Digo, no es que tengas aquí a tu mamá cuando te dejaba de hablar porque te equivocabas en hacer algo, ¿verdad? Pero sí tu mente recuerda algo que le vamos a llamar acto reflejo. Sí recuerda que alguien lo hizo en ese momento y ahorita el escenario y el personaje se parece mucho, por lo tanto, seguro es la misma historia. Entonces, culturalmente hablando, es que no me dejes de hablar porque ya ves cómo me pongo cuando me dejas de hablar. A mí no me digas este tipo de cosas porque ya ves cómo me pongo. Pues es cultura, ¿de dónde lo aprendiste? Y hay muchas historias que dicen, no, pues es que, por ejemplo, a mí me impactó una historia de una persona a la cual respeto mucho y quiero mucho, y me decía, es que mi mamá siempre en el desayuno nos hablaba mal de nuestro papá, y entonces resulta que le causó
O sea, daño, 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 ¿no? Que gracias a la vida y a la buena formación lo llevó a cabo en su profesión y en su profesión fue una persona muy genial. Pero ¿y si no hubiera tenido esa vocación? Se hubiera vuelto una persona que seguramente se hubiera intentado pues, deshacer del problema de la manera no pensada, ¿no? No sé, o sea, por supuesto que tiene que ver con una situación cultural. La educación en casa es muy importante analizarla, ¿no? Creo que es un tema muy interesante porque a pesar de que muchas de las personas, y creo que generaciones a las nuestras pasadas, creo que crecieron en un círculo muy, como muy laboral todo el tiempo, muy exigente, o por lo menos es lo que yo viví, ¿no? Entonces, realmente esas personas las veo ahora y creo que son personas muy fuertes y que han sabido resolver muchas cosas de cierta manera. Y yo creo que fue lo que aprendieron en este caso, por ejemplo, mis papás, mi mamá, que es una mujer muy, muy dura y muy de las cosas me gustan así. Creo que sus enseñanzas me dieron herramientas para poder ser fuerte en la vida. Sin embargo, creo que entra el tema de ahora somos de cristal, de ahora no nos pueden decir nada, ahora no podemos decir que me duele, que me sufre, que me siento, porque entonces ya todo me pasa. Y anteriormente no se hablaba de eso. Entonces creo que ahorita la oportunidad que tenemos de poder hablar y entender un poquito más de estos temas, creo que abre la puerta a no dramatizarlos, a no apapacharnos tanto porque vivimos estas situaciones, pero cómo poder salir adelante y que existen también herramientas para esto. Creo que, creo que primero el estar dispuesto en identificarlos de la mano de alguien que nos pueda llevar a buen término eh, los comentarios que nosotros hagamos, porque por ejemplo, vamos a pensar en que no siempre tenemos un terapeuta a la mano, ¿no? De hecho, creo que últimamente ha sido un tema muy en boga de ve a terapia y como que ya se le está quitando la etiqueta social al psicólogo de que es para locos o es para personas que no, no, ya ahí van los que de veras están mal, así decía mi mamá. Y mira, fui psicólogo. Entonces, este, ya se está quitando esa etiqueta social, pero como personas de primer contacto porque somos personas de confianza de alguien, eh, creo que ya se está quitando ese punto de etiqueta de decir que estás loco y que lo que estás pensando solo existe en tu mente. Y si es así como de, oye, ¿por qué no vas a terapia, no? Entonces, lo primero siempre va a ser una muy buena escucha. Nosotros debemos de ser capaces de poder entender. Hay un aspecto que se llama primeros auxilios psicológicos y son buenos, son aplicables en este tipo de puntos, ¿no? Eh, si nosotros vemos eso, vamos a entender qué hacer. Entonces, retomo. Eh, lo que se puede hacer es mandar a las personas a terapia. Si las personas no tienen el punto de la terapia, nosotros tenemos el punto de poder decir, voy a escuchar, voy a poner atención, voy a no criticarte, voy a no juzgarte y voy a tratar de guardar como un secreto lo que me estás confesando, porque las personas cuando abren sus sentimientos, de verdad están exponiéndose, o sea, de verdad te están mostrando un área muy vulnerable y hay que tener cuidado en burlarnos, hay que tener cuidado en hacer algún comentario que vaya fuera de lugar o que vaya inclinándose hacia cierta perspectiva, porque luego no sabemos si le estamos haciendo más daño a la persona de lo que le podemos beneficiar. Por eso la primera solución es que yo que escuche a alguien que está así, no lo critique y lo pueda dirigir con quien sí lo puede ayudar. Y ya en cuanto a la ayuda, pues hay distinto tipo de terapias, ¿no? O sea, por ejemplo, una muy buena herramienta que puede existir para el tratamiento de la ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, que
alrededor de unas 12 a 20 sesiones, los problemas que tienen que ver relacionados con el aspecto de la ansiedad pueden estar solucionados sin ningún problema a través de herramientas como la reestructuración cognitiva. Hay otro tipo de terapias como el mindfulness que también acompañan muy bien este tipo de situaciones de la ansiedad, pero en realidad sé que existe esa área terapéutica. Desafortunadamente no he tenido el valor de acercarme a conocer qué onda con mindfulness, pero sé que tiene que ver con el tratamiento de los estados ansiosos y funciona. ¿Me explico? Obviamente, ya si nosotros estábamos relacionando hace rato con el tema de la farmacología, pues, también se puede hacer el modelo de intervención biomédico y obviamente el psiquiatra también puede participar para que los niveles de ansiedad bajen dependiendo a personas, ¿no? Porque pues, sí se ven involucrados varios órganos, o sea, se ven involucrados el vaso, los riñones, el corazón, el hígado, etcétera, ¿no? Entonces, de que hay ¿En qué tratamiento y hay... momento ya llega el punto de, de hasta los ataques de ansiedad y todas esas cosas que luego vemos así como en situaciones como muy impactantes? O, por ejemplo, yo creo que algo que me impresionó mucho fue cuando fue lo del temblor del 2019, si no mal 17. recuerdo, 17. O sea, sí, de verdad veía por la calle. A mí me tocó en la escuela, yo estaba en la escuela, en la universidad, y me tocó ver, caían como moscas las personas entre ataques de ansiedad y desmayos y cosas así por el estilo. O sea, y era como contagioso. Lo veía uno y de repente volteaba y se caía otro y se caía otro y se caía otro y se caía otro, como piezas de dominó parecían. Entonces, ¿esos en qué momento llegan o qué onda con con los ataques de ansiedad así? Lo que pasa es que los ataques de ansiedad de esa índole tienen que ver con el pensamiento catastrófico que se genera en el individuo ante la situación. Y no nos vamos necesario, o sea, me gustaría tocarlo del terremoto, pero vamos al punto más básico. No sé si ustedes tengan presente como cuando llegaba una noticia fuerte a casa y que decían, pero siéntate. O sea, sí te voy a decir, pero siéntate, ¿no? Hasta como que ya se hizo costumbre decirle a la gente, ¿Estás exacto, ¿no? O sea, te tengo que decir algo, pero siéntate, ¿no? Porque si no te vas a ir para atrás, ¿no? Que justamente por eso es el siéntate, ¿no? Y de repente es que alguien está llorando y dile, no, dale un cachetadón para que se aliviane y se conecte. Y entonces ven a la persona en un estallamiento emocional y ahí le va a cachetar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a desconectar. O sea, como que se tiene esta lógica en personas en llanto o gritando y en personas que quieren controlar animales y ahí les va el tabicazo, el zapatazo, el patadón, échale agua, que con un palo y pobrecitos perros nada más terminan bien madreados y ni siquiera se desconectan de su show, ¿no? Entonces, quiero que veamos este tipo de crisis. La crisis se desata porque, hazte cuenta o imaginemos que es como si le dieran de pronto un puñetazo a tu cerebro y que ese puñetazo te deja aturdido. El aturdimiento en esta situación sí tiene que ver con una idea impactante de lo que está pasando. Vamos a pensar en el terremoto. Si estoy viendo que a mi alrededor están cayendo edificios, de entrada vamos a pensar en la alerta sísmica. O sea, digo, qué bueno que existe la alerta sísmica, pero no es un sonido agradable. O sea, es un sonido que si tú así de buenas a primeras lo reproduces en YouTube, te pones audífonos, cierras tus ojos, sí dices, algo va a pasar. O sea, sí te llena El como sonido en de... sí provoca ansiedad, ¿no? Que justamente por eso está diseñado así el sonido. De hecho, también el sonido que está diseñado de esa manera son las sirenas de las ambulancias o hasta de las patrullas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eso, es información de muévete, algo va a pasar. Y luego la imagen que perciben mis ojos alrededor, de que se empiezan a caer cosas, de que algo no está bien, de que el lugar en donde estoy hay mucha gente que se pone a pensar qué es lo que está pasando. Es como si le dieras un shot, un trago así de Hidalgo al vodka, ¿no? O sea, es muy fuerte.
Entonces imagínate toda esa información para el cerebro, si es como darle un push y aturdirlo. Si lo vemos en ese sentido, esa es una crisis de ansiedad. Y obviamente ante la crisis de ansiedad, nosotros no vamos a poder desconectar a la persona con una bofetada o con que le echemos agua. De hecho, eso hasta puede tener una reacción peor en contra de nosotros. Si lo vemos en el sentido de que una persona es agresiva y está en estado de ansiedad, yo mejor que tú me quitaría de ahí. ¿Sí me explico? O sea, no me atrevería como a hacer eso. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es acompañar ese tipo de shock o de crisis a través de que nosotros busquemos que esté segura la persona, que no se lastime, que no se haga daño, que si quiere hablar, hable, que si quiere gritar, grite, pero nosotros ahí brindando algo a lo que le vamos a llamar contención. Una vez que nosotros le brindemos la suficiente contención, ya en el momento de reaccionar, ya viene la parte de respira, tranquilo, como a los niños cuando entran en crisis de llanto, que te pones a su nivel, les hablas, veme y lo que quieres jalar es la concentración, veme, a ver, ¿qué pasó? Tranquilo. Y que empiezan a hablar porque están en este estado y les dices, a ver, respira, respira. Y ya cuando pueden hablar, ya ellos solitos se tranquilizan y se regulan. Entonces, la contención genera regulación emocional. La crisis así es como se debería de tratar. Que, ojo, no todos somos aptos para tratar ese tipo de crisis, ni tampoco todas las crisis son para que nosotros las tratemos. Con punto de que nosotros nos pongamos en la mente de voy a acompañar la crisis, suficiente. Creo que es importante también conocerse, saber qué es, o sea, cómo reaccionas a las situaciones o qué está pasando diferente a lo que antes no pasaba. Por ejemplo, a los brotes en las manos o en el cuello, que llegas a ver como irritación, o por ejemplo también a mí me llegó a pasar que de la nada yo iba manejando y de repente los oídos así, ¡ti! O sea, es como sonidito raro que yo no sabía por qué, o sea, porque ni siquiera como que solamente sentía una presión muy fuerte en el pecho y o sea, como que el sonido se iba. Entonces, cuando empecé a sentir esas cosas, dije, bueno, qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando apenas estás empezando a tener estos síntomas, no sabes realmente qué es lo que te está pasando. Y creo que el alertarse y no buscar ayuda es lo que puede empeorar estos síntomas. Y no sé si estas personas que tuviste el día del temblor o así ya tenían como un antecedente de que sufrían de ansiedad o algo o simplemente les llegó en ese momento y pensaron que el mundo se acababa y dijeron, pues aquí no sé, y esa fue la reacción que tuvieron. ¿Crees que tenga que ver que haya un antecedente? O porque a mí me pasó de la nada. O sea, empecé a sentir eso de la nada. Sí, es que funciona de persona a persona. Seguramente quien tuvo un antecedente tuvo una reacción más fuerte, que el antecedente histórico más cercano es 1985 hablando del terremoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó en la calle, yo iba de visita a la casa de mi mamá y me acuerdo que mi mamá salió así. Mi mamá, si tú le preguntas, te va a decir, no, yo estaba tranquila, yo estaba bien, yo soy la persona más serena que existe en este mundo. No es cierto, estaba pálida, pálida, ¿no? Porque ahí en el edificio o en la unidad donde ella vivía en ese entonces, un poste de luz se cayó literal sobre del edificio y el edificio se tuvo como un hundimiento de cierto perfil así. Haz de cuenta que está así y se hizo como esquinadito y tenía un hundimiento ahí en la esquina y además se levantó el asfalto. Entonces sí se veía como o sea, yo lo vi, yo dije, órale, ¿no? Yo no viví el 85, ¿no? En el 2017 era un niño de 27 años, ¿no? Los primeros 27 años de mi infancia. Entonces, si nosotros, si nosotros lo vemos, yo también, Isa, no tenía el antecedente, sin embargo, mi respuesta a la ansiedad la supe manejar porque desde niño, pues tuve esta asesoría de protección civil, de saber qué hacer en caso de incendio, el no corro, no grito, no empujo. O sea, mi mente fue educada para ese aspecto. A lo que voy es a lo siguiente. Hay mentes
que no tienen esta estructura como para poder saber cómo responder ante este tipo de situaciones. Obviamente, como no sabemos cómo responder, pues nos entra la crisis y por eso nos detona, a pesar de que no exista un antecedente, ¿no? Ahorita que pienso en todo esto, sí, evidentemente los traumas, por ejemplo, me llamó mucho la atención el comentario que hace Erika Franco, donde menciona que sí, evidentemente no es necesario nada más decir que con terapia cognitivo-conductual sales adelante de tu problema de ansiedad o con mindfulness. Por supuesto que la medicación juega un papel muy importante, por eso es el nivel de intervención biomédico. Se tiene que complementar sí o sí porque el cerebro es un órgano y obviamente falla en la captación de algunos neurotransmisores donde el fármaco nos hace el apoyo que requiere nuestro cerebro en ese momento hasta que se vuelve a reestructurar químicamente hablando, que no es lo mismo que digan, no, pues para que tú generes serotonina, vive momentos felices. Y entonces piensas que abrazar a un árbol te va a generar la serotonina que mereces. Claro que no, claro que no. Es como si nosotros dijéramos que con no tomar azúcar cuando somos diabéticos basta. Si tu hígado ya está o tu páncreas ya está dañado y no genera insulina, hay que inyectarla. Perdón, ¿me explico? Entonces, de igual manera el fármaco en el cerebro. Entonces, sí, las personas que se atendieron después del 85, que te aseguro fueron muy pocas, tuvieron una mayor resistencia a la hora del 17, ¿no? De hecho, hay un parteaguas en los relatos del 85 al 17. Si ustedes se fijan, como que una sociedad que vive un momento crítico se readapta. A mí me llamó mucho un escrito que luego por ahí anda en las redes y se vuelve a publicar cuando está en fechas cercanas, lo de septiembre 19, bueno, el 19 de septiembre del 17, hay un poema, no me acuerdo quién lo escribe, pero menciona, nadie los organizó, nadie les dijo, nadie esto, nadie el otro, nadie aquello, y fueron todos los que salieron a la calle, ¿no? Entonces, si te fijas, la respuesta que se dio en el 2017 fue tremenda, tremenda con respecto a la del 85 que también fue tremenda, pero fue más desorganizada. Simplemente vamos a hablar el relato de este locutor que se lanzó a las calles y que fue muy reconocido por estar en las calles haciendo locución de lo que estaba viendo. Y estoy aquí en la calle tal. Hay videos en YouTube de ese camarada, ¿no? Creo que salía en Eco o en... Sí, me parece que es reportero de Eco, un noticiario que ya ni existe para nosotros. Yo ni me acuerdo haberlo visto, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ahí salía. Y en esta ocasión había mucha información, había muchos grupos de Facebook, habían muchos, en Facebook y en Internet estaba hasta el mapa de las zonas de desastre, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a Álvaro Obregón, yo me acuerdo haber ido a los multifamiliares de Tlalpan, yo recuerdo haber ido aquí a la Deportiva, a la sala de armas, porque allí fue un centro de acopio, o sea, y toda la información estaba digitalizada, ¿no? Entonces, creo que algunos fueron a Xochimilco, que también allá se puso medio intenso, En o la sea, escuela, en las escuelas, en el Repsamen, el ¿no? Repsamen. Ajá, entonces si nosotros vemos la respuesta que generó este primer episodio fue una respuesta al estrés. Hablé de esto y me clavé tanto en esto porque, por ejemplo, hay eventos traumáticos como por ejemplo un accidente de auto. Hay gente que en su vida se vuelve a subir con la misma confianza a un auto o hasta toman como ay, ¿cómo se le llama? Superstición el subirse en cierta zona del auto, ¿no? Y ahora solo eligen yo detrás del copiloto o yo detrás del piloto o yo jamás me vuelvo a sentar en la parte de atrás, jamás me vuelvo a subir a un auto sin ponerme el cinturón de seguridad. Entonces, vemos que la respuesta a situaciones traumáticas también puede imponerse en el individuo o puede ser una situación que lo rebase y que a la fecha siga causándole reacciones de una crisis ansiosa. Entonces, todo depende de cómo nosotros vayamos enfocando la mente hacia el aspecto funcional de nuestras propias sensaciones. ¿Me explico? Sí hay personas que con jeringas se desmayan. O sea, y no por mencionar que, uy, eso es de cobardes, ¿no? No, no, no. O sea, y hay personas que sí superan su miedo a las jeringas y hay personas que
no pueden tolerar una inyección. ¿Me explico? O sea, también todo depende de qué tan dispuesto uno está a enfrentar sus situaciones y sus miedos o sus situaciones ansiosas. Creo que mucho de lo que hablas es cierto. O sea, por ejemplo, el tema de de la medicación, el, de empezar a tomar medicamento para generar todas estas sustancias en el cerebro y que te sientas mejor y veas cambios y también entender el necesito esto para mejorar y para estar bien y luchar con la parte de solamente los locos van al psicólogo, tú no necesitas eso, tú solito puedes. Creo que el simple hecho de pensar en eso provoca ansiedad. Sí, claro. Y creo que es muy fuerte. No sé si le ha pasado a alguien que nos está escuchando o viendo el día de hoy, pero creo que es bien difícil luchar contra eso y no tener un círculo de apoyo o no creer realmente tú que va a funcionar y no parar, porque justamente a mí me pasó, yo simplemente dejé de tomar mi medicación porque decía, ya estoy bien, o sea, ya me siento bien, no necesito más y creo que ese es un tema que se tiene que hablar también más y se tiene que decir, así como se necesita la insulina, que todos los días te ponen la insulina, que todo, o sea, a lo mejor este puede ser por un periodo determinado y por eso tienes que estar en terapia y tienes que estar con el psiquiatra y todo, o sea, estar realmente pendiente de qué es lo que tú necesitas, porque como dices, cada caso es diferente, pero creo que es también una batalla contigo mismo, de aceptar y de decir esto es lo que a mí me está pasando y esto es lo que tengo que hacer y por cuánto tiempo y se convierte también en una incertidumbre, o sea, no creo que, bueno, ya varias personas nos han estado escribiendo, pero creo que la experiencia de cada uno puede ser diferente, pero el conocerse es bien importante. Claro, siempre hay que, o sea, para poder distinguir con claridad qué es lo que me está pasando, tengo que ver lo que lo causó. Y creo que, ojalá y no me metan en un rollo, pero este, pues ustedes me invitaron, ¿verdad? Entonces, creo que a veces se romantiza mucho el hablar también de ansiedad y de depresión y dejamos de lado la parte donde el que la padece es responsable totalmente de su estado ansioso o de su estado depresivo. Si nosotros victimizamos a la persona que vive ansiedad, le estamos quitando el grado de responsabilidad y por supuesto de certidumbre de poder salir de ese estado. Si nosotros pobreteamos o miramos como alguien incapacitado a quien padece de ansiedad, nosotros le estamos restando el sentido de, oye, ¿no será que en tu vida adulta tú eres dueño de tus decisiones, tú eres dueño de tus acciones, tú eres dueño de tus pensamientos? ¿Y no será que muy por ahí adentro de ti tú decidiste hacer algo? Eso algo no cumplió con las expectativas de vida que tenías, no cumplió con lo que tú deseabas, porque hay algunos que somos muy egoístas en lo que queremos que pase en nuestra vida. Y esto es desde lo quiero a él, o no quiero que se vaya con, o quiero lograr este trabajo, o no quiero que se muera. O sea, es como el ser querido que fallece. Oye, sí falleció, es horrible, lo siento mucho, pero a ver, tampoco se cuidó, no se alimentaba bien, no era una persona que tenía chequeos médicos cada año, ni siquiera cada año, no era alguien que dijera, ¿qué pasaría si hoy decidimos ensalada en vez de huevos revueltos con tocino y después un helado flotante? Porque pues si no, no desayunamos rico, ¿no? O sea, como que hay este tipo de romantización. Hay muchas personas también que dicen, es que yo no supero la pareja que perdí. Vamos a ver sobre qué contexto estás diciendo que no superas las relaciones que has perdido. ¿No será que te metiste en una relación que no debiste de haber tenido?
Porque las relaciones que más se sufren son las relaciones que se viven y se lloran en lo secreto. Si te involucraste con una persona casada, si fuiste amante, si fuiste una persona que se involucró de una manera súper torcida, si llegaste a quitarle el lugar a otro ser querido. No, o sea, hay un buen de situaciones que si nosotros nada más decimos, es que padezco ansiedad, entiéndame, sí, sí te entiendo. Pero si hablamos del tema de la solución, vamos a provocar el hecho de identificar que la causa principal de que tú te sientas y estés experimentando este cuadro tiene que ver contigo y tus decisiones. Entonces, yo a veces en el área de tratar a alguien, yo le pregunto, y en realidad si quieres dejar atrás lo que sea que te está causando ansiedad, incluidas tus decisiones, y entonces ya cuando se lo planteas al individuo de esa manera, como que dicen, "Ja, ¿cómo que tiene que ver conmigo? No, 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 no es de lo que me hicieron los Eso demás. soy yo. Sí, y aquí hasta hay muchos temas que se confunden y los que somos un poquito hábiles para poder escondernos detrás y evitar nuestra responsabilidad, decimos, seguramente es porque en la infancia me dijeron feo. Seguramente es porque mi mamá una vez no me llevó al mercado y llevó a mi hermano, ¿no? O sea, bueno, ¿vas a seguir culpando a tu mamá a tus 30.000 años? Eres un treintín, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en ese sentido, oye amigo, ¿te vas a hacer responsable de tu cuadro ansioso? Si empezamos por ahí, funciona la terapia, funciona la farmacología, funciona la terapia de aproximación, funciona la terapia de mindfulness, funciona lo que sea. O sea, el mal no deja de aparecer sino hasta que el individuo toma conciencia de que él puede salir de ahí, no por poder propio, sino por responsabilidad propia, por el hecho de querer decir, ya, ya es hora. Hay una reflexión que a mí me gusta muchísimo, que va acorde a, como al tema de la ansiedad. Eh, Se dice que es un amigo que ahora ya se convierte en trepacerros, ¿no? Senderistas le llaman, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahí va el Iván, ¿no es cierto? Este, ahí va el camarada que va a subir a la montaña, ¿no? Entonces de repente se empieza a nublar, empieza a caer el sol y ve que hay un refugio, ¿no? Entonces el refugio está enrejado y hay un perrito que lo cuida, ¿no? Entonces, pues el perrito sirve de alerta, de alarma, de protección, de cuidado y tan, tan, ¿no? Entonces se acerca el amigo, toca la puerta, hace ruido para llamar la atención de la persona que está dentro y el perro, guau, 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 guau. Y de repente los ladridos se convierten en alaridos porque el perrito se sentó en un clavo. Entonces, solamente así, con su llanto, con su alarido, con su bramar de dolor, es como sale el dueño y sale y voltea a ver al perro y como que no lo pela, ¿no? Y le dice al montañista, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y el montañista ya en vez de preocuparse por él empieza, pero ve a su perro, está doliéndose, le duele, atiéndalo, ayúdelo. Y le dice, sí, pero dígame usted qué quiere, ¿no? Y entonces el dueño le dice, el montañista le dice, no, 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 yo ya no importo, importa más el perro. Y entonces el dueño con gran filosofía y el mensaje de esta historia dice, si no le ha dolido lo suficiente, entonces no se va a querer parar del clavo en el que se sentó, solo se tiene que quitar de ahí para que le deje de doler. Si lo aplicamos a la vida diaria, ¿cuántos meses, días, años llevas quejándote de tus mismos dolores? Si tú eres el perrito guardián que se sentó en el clavo, ¿quieres que te siga doliendo o no te ha dolido lo suficiente para ponerte a hacer algo? Si lo vemos en este sentido, eso sería dejar de romantizar la ansiedad, sería dejar de romantizar los problemas del individuo y sería tomar certidumbre de poder acercarnos a una solución. Y una persona una vez dice, es que también que sacarte el clavo duele. Pues sí, pero no es lo mismo que te duela para padecer a que te duela por recuperarte. Y el dolor es totalmente distinto porque este dolor te emboba, te enferma y el otro tipo de dolor te educa, te enseña, te hace poder aprender, te hace poder madurar. Entonces, si lo vemos en ese sentido, un cambio en nuestra manera de pensar invita
a que los problemas de ansiedad tengan una solución, solamente que hay que tener un poquito de valor, ¿no? Que casi a veces no se tiene. Sí, creo que, o sea, es como un punto como lo que mencionabas desde un principio, ¿no? Que va a ser como un poquito no contradictorio, sino como un poquito controversial. Eh, Porque sí creo que hay ciertas cosas que son responsabilidad nuestra, hay ciertas cosas que no podemos hacer nada contra ello, ¿no? Contra las cosas que nos llegan a suceder, contra las cosas que nos hacen, contra las cosas que nos hacen enojar. O sea, algo que siempre me quedó muy claro fue, yo siempre pensé que yo tenía un problema con que me enojaba muy fácil y que explotaba muy fácil con las cosas, ¿no? Y a veces me decía a mí mismo, y yo jugaba conmigo mismo y decía, pues es que pues es normal, todas las personas se enojan. Enojarse es una emoción que existe y es algo muy natural, es algo muy natural en el ser humano. Eh, Creo que no puede ser responsabilidad mía al 100% si alguien llega y me hace enojar de la nada, ¿no? Pero creo que sí es responsabilidad mía las cosas que hago con eso, mis reacciones, Por la supuesto. forma en la que tomo eso y la forma en la que puedo trabajar con el tipo de cosas que me hacen enojar para que dejen de hacerme enojar de cierta manera. Ya si llega un punto en el que de plano ya tengo un problema en el que es algo ya fisiológico, ya algo dentro de mi cerebro ya no está funcionando bien y necesito medicamento para evitarlo, ok, voy de acuerdo, está bien, pero también es como lo que comentabas, ¿no? Es como alguien que tiene problemas del corazón porque tuvo una vida de muchísimas, pues, malas costumbres alimenticias, no hubo ejercicio, no hubo nada de ese tipo de situaciones y te tomas tu medicamento para calmar tus niveles de colesterol en la sangre o te tomas tu medicamento para bajar tu hipertensión, pero sigues con las mismas actitudes, sigues con la misma alimentación, sigues sin hacer ejercicio, sigues sin tratar de llevar una vida más saludable, pues obviamente a pesar de que a lo mejor tu corazón ya no funciona de la mejor manera y sí necesitas ese medicamento, hay ciertas cosas que sí quedan en tu responsabilidad y de nadie más. Decidir si vas a hacer ejercicio o no vas a hacer ejercicio, decidir si vas a tener una mejor alimentación o no vas a tener una mejor alimentación. Y sé que hay muchas cosas que se van a ir acumulando más, ¿no? Por ejemplo, ya cuando llegamos a un cierto grado de, no sé, de sobrepeso, ya a lo mejor tenemos también ansiedad por comer. Y si no comemos, tenemos más ansiedad. Y si no, llegan muchas y muchas y se van acumulando cada vez más, pero sí hay muchas cosas que siguen siendo responsabilidad nuestra y sí siguen habiendo muchas cosas que quedan todavía en nuestras manos. Hace rato leí en los comentarios a alguien que comentaba que no podemos ser responsables de lo que nos hacen, no podemos ser responsables de lo que nos sucedió y no podemos ser culpables más bien de esto que nos sucedió. Pero creo que sí tenemos que tomar responsabilidad de qué hacemos con eso que nos sucedió y así como lo platicamos en otras como pláticas que tuvimos, en otras charlas, valga la redundancia, no soy culpable de lo que me sucedió, pero sí soy responsable de qué voy a hacer con todas esas cosas que me sucedieron, ¿no? ¿Cómo voy a poder tratar de no solamente ver algo positivo de esto, sino realmente tener la resiliencia suficiente como para convertir eso en algo positivo? ¿Cómo voy a hacer a lo mejor que ciertos rasgos de ansiedad que yo tengo, personalmente hablando de mí, de Raciel, ¿cómo voy a poder tratar de hacer que esos rasgos de ansiedad que podrían ser algo negativo, cómo voy a poder tratar de hacerlos que sean algo positivo, algo que me ayuden, algo que lo pueda como de cierta manera utilizar a mi beneficio? ¿Cómo voy a utilizar el hecho de que a lo mejor no estuvieron mis papás tanto tiempo como yo quise cuando yo estaba chiquito? A convertirme en una persona independiente, que yo puedo rascarme la espalda solito, que yo puedo hacer cosas sin miedo de que vaya a fallar o no vaya a fallar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, de tomar responsabilidad de lo que nos corresponde. Hay cosas que no nos van a corresponder, eso déjalo, eso no es tuyo, eso, porque si no, nada más estás conflictándote contigo mismo. Pero de las cosas que nos corresponden, sería como muy injusto simplemente voltear y decir, es que a mí me hicieron, es que a mí me pasó esto, es que a mí, ok, con todo eso que te hicieron, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has mejorado? ¿Qué has tratado de no volver a hacer? ¿Qué has tratado de evitar que te afecte en el futuro? ¿Y cómo te has tratado de fortalecer para que si eso vuelve a pasar, como que no te vuelva a hacer sentir de la misma manera, ¿no? Es que justamente para iluminar esto que estamos diciendo, yo mismo en mi terapia, eh, cabe aclarar que esto lo puedo hablar como desde ser una persona que
pues, estudié para ser profesional de la salud mental, pero yo no estoy libre de haber pasado por este tipo de episodios. Yo pasé por un episodio de depresión severa donde tuve que estar medicado durante todo un año, ¿no? Entonces, o sea, también entiendo ese aspecto y recuerdo que fue uno de los argumentos que yo en terapia le decía a, a mi superterapeuta, Marta Velasco, este, cómo estoy agradecido con ella. Yo le decía a ella así en lágrimas, ¿no? Y yo en mi drama de, es que es injusto que me haya pasado esto. Y yo así en drama y yo veía que ella ni se inmutaba, ¿no? Parte de la postura de ser psicólogo, ¿no? Pues no, o sea, es una escucha activa, más bien no es una escucha acá como de el compadre que te va a abrazar y te va a decir, échale, no pasa nada, ¿no? O sea, me estaba escuchando y literal yo creo que su intervención fue muy certera para lo que yo necesitaba y justo para despertar. Y me dice, Iván, creo que el único que no sabe que la vida es injusta eres tú. Y yo así como de, ¿cómo, cómo- cómo que la vida es injusta? ¿No? O sea, me dice, sí, la vida es injusta. De hecho, el dolor te hace percibir que la vida es injusta en donde te pares. Tú eres injusto. Y entonces yo me quedé así como de... Pues sí, porque si tú como el ejemplo del perrito, si tanto te quejas de que algo te duele, muévete, párate, ya no dependas de esto. Yo le decía, es que mi mamá, no sé qué, y así. Pero a ver, ¿por qué no le decía que mi mamá me resolvía mis problemas económicos? ¿Por qué no le decía que mi mamá me resolvía los problemas de alimentación, los problemas de casa? Y aún sin vivir en su casa, ella me seguía resolviendo mis problemas económicos y me quejo de ella, oye, pues ¿de qué lado estás, no? ¿Estás del lado de la solución o del lado del problema? Entonces, cuando yo me quito del lado del problema y me voy al lado de la solución, sí te das unos trancazos fuertes en el aspecto, o sea, golpes de realidad durísimos en el aspecto de decir, no es una tal por cual la persona que me lastimó, que me falló, que me hizo, que me... No, 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 no. Yo la elegí. Entonces, si ya lo vemos en ese sentido, perdóname, pero hay 50-50 y te conviene agarrar tus 50 de todas las circunstancias, ¿no? Yo mismo lo apliqué en mí y estamos hablando de que yo soy una persona que deja de comer, que no se baña, que en ese momento, en ese episodio, no comía, no dormía, no me bañaba, estaba todo loquito y así, o sea, mal, mal. Oye, si no aceptaba la ayuda que me daban, entonces también hay que tener valor de aceptar la ayuda, porque aceptar ayuda es decir, si quiero cambiar la estructura de mis pensamientos, que justamente en el modelo de intervención de terapia cognitivo-conductual se ocupa una herramienta que se llama reestructuración cognitiva. Tal vez de lo que tanto me quejo, necesito cambiar la perspectiva. Y entonces cambiando la perspectiva, haciéndome un ladito, puedo ver cosas que me van a iluminar muchísimo en la solución de mi problema y que me van a dejar de doler. A mí cuando elegí cambiar la palabra culpabilidad por decir responsabilidad, parece que alguien me dijo, ya deja de cargar esta pesada carga. Me la quitó y se fue. Y ya me hice responsable de lo que me correspondía. Y después hay que mantener los cambios que uno tiene, porque no solamente es hablar de los momentos ansiosos, porque si es horrible la ansiedad, no se cura de un día para otro, no te alivianas de un momento para otro. Hay personas que están diario luchando y batallando con sus pensamientos ansiosos. De hecho, hay muchas personas a mi alrededor que quiero demasiado, amigos, amigas, etcétera, que le pelean durísimo al aspecto de vivir con ansiedad, porque es horrible. Pero como lo decía Sisa hace rato, tienen redes de apoyo y entonces están en la constante comunicación. Y si la red de apoyo te ayuda a no victimizarte, logras salir adelante. Aquí el tema es no a la victimización, porque tienes que hacerte responsable. Creo que es un tema que se le puede sacar demasiada, pues, demasiada información y muy controversial también, y creo que es algo que no solamente les está afectando a generaciones como nosotros, sino también generaciones muy jóvenes por la idealización de lo que ahora se está viendo tanto en redes sociales, el querer ser aceptado, el verme tal y no lograrlo,
y a querer alcanzar metas que muchas personas ahorita en la actualidad las alcanzan sin hacer nada. Por ejemplo, todos los niños que de 11 años que ya tienen para vivir 4 generaciones y ya se cosas, cosas que a lo mejor pasan, pero le pasa a uno de no sé cuántos, ¿no? Entonces, creo que todas estas, toda esta exposición que tenemos a las redes, los niños, los jóvenes, eh, que muchas veces los papás no prestan atención también a los cambios de cómo se comportan sus hijos y todas estas emociones que están lidiando ellos día a día, más aparte de la adolescencia y más aparte de su crecimiento. Todo esto creo que es importante hablar de esto. Creo que como papás es importante que hablen con sus hijos de cómo se sienten. Porque, y aceptar que esto es una realidad y que cuando alguien llega y te dice necesito ayuda o me siento así, o está pasando esto, escuchar, como decías tú, Ibsen, porque muchas veces eso a mí no me pasa, eso no existía y eso no, o sea, ponte a hacer otra cosa, ahorita no tengo tiempo. Creo que todas esas respuestas pueden afectar a cómo se desenvuelven y cómo pueden superar este tipo de temas, ¿no? Como la ansiedad, la depresión y, bueno, pues creo que es un tema muy complejo. Yo creo que podríamos tener una segunda parte de este tema, de cómo abordarlo con los niños. Si hay papás que nos están escuchando, creo que también sería un tema muy interesante porque hoy en la actualidad creo que hay muchos niños que están sufriendo de depresión y de ansiedad y que no nos damos. Sí, totalmente. Eh, Cabe aclarar que la observación de ansiedad y depresión la podemos hacer de manera estratégica, sabiendo que hay que cuidar varios puntos. Por ejemplo, uno de ellos es el entorno. Es muy interesante observar en qué entorno estoy criando a las personas cercanas a mí y si no estoy hablando del estilo de crianza, vamos a hablar de compartir el estilo de vida cercano a mí, ¿no? Obviamente, pues hay que estar lejos de situaciones violentas, hay que estar lejos de situaciones estresantes o de preocupaciones innecesarias, como también de situaciones que nos lleven a nosotros a sentirnos al extremo de inseguridad, ¿no? Pero ningún punto debe de ser analizado desde un punto de ligereza de qué tanto vamos a permitir o qué tanto vamos a decir, ah, eso es normal. No, no es normal. O sea, vamos a verlo desde el aspecto de regularlo bien. Porque también, por ejemplo, últimamente lo que he visto en este tema de la crianza respetuosa, los niños no tienen límites. Y de repente yo he visto episodios que digo, pues como que no le puedes decir nada a los papás de los niños porque pues obviamente son sus hijos, ¿no? Y creo que una verdad muy fuerte es, son mis hijos y si quiero me los trago, ¿no? Entonces, ok, pues sí, está bien, yo voy a tratar de no opinar de cosas que no tienen que ver conmigo, pero pues luego esos niños que no tienen límites son como una situación de ya te está pegando, ya te está gritando, eres esto, eres lo otro, y de verdad piensas que diciéndole, mi amor, tranquilo, ya estate quieto, te voy a regañar. O sea, es como, ¿es en serio? Y la parte de poner un límite enérgico, de decir, ya basta, ya esto, ya lo otro, o sea, como que también pensar en que no se le puede decir nada a nadie, está medio torcido ya. Sí, hay que establecer límites, pero límites efectivos. Y lo primero es en mí. Creo que todos tenemos un principio de conciencia que nos dice esto está bien, esto está mal, y a partir de ahí poder saberlo comunicar. Pero pues, hay edades en las que puedo comunicar y hay edades en las que son netamente formativas, ¿no? Y no es lo mismo acompañar la infancia que la adolescencia. Y mucho menos es lo mismo acompañar la juventud o la primera etapa de la juventud a empezar con la vida adulta, ¿no? O sea, no va a ser la misma terapia para un adolescente que para un pequeñito. De hecho, hasta las terapias son totalmente distintas, ¿no? Entonces, como que observar ansiedad en ellos, siempre que nosotros hablemos de niños, la ansiedad, la depresión, cualquier punto de este aspecto, yo lo voy a referir hacia los padres. A mí me han llegado niños.
Yo procuro no trabajar con niños, aunque sí tengo personas que lo pueden hacer, por supuesto está, pero cuando los niños llegan y se muestra un cuadro ansioso, depresivo, yo lo primero que hago es, ¿cómo están los papás? Y los papás son los generadores de ese tipo de situaciones y al mismo tiempo los responsables de cambiar ese aspecto que está pasando en los pequeños, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí quedan como, pues no sé, creo que muchas veces de estas pláticas que salimos de aquí, pues como que quedan muchas como, ¿cómo te podría decir? Como que, Es que reflexionemos. sí, como cosas para reflexionar, como que sí te das cuenta de muchas cosas de las que has vivido y que como muchas veces hasta una palabra, una sola acción puede repercutir tanto en la vida de otra persona. Como desde no solamente una palabra, hasta un silencio, hasta no decir nada realmente, cualquier tipo de acción puede repercutir en la vida de una persona. Este, pues la verdad, muy interesante el tema, Ibsen. La verdad es que siento que es algo que podríamos como poder seguir platicando durante mucho rato más. Este, por ahí vi que, bueno, ya tocaron el tema de los niños y eso, la verdad es que sí, sí he visto también pues muchas cosas ahí, pues muchas cosas como complicadas con respecto a lo de la ansiedad y la depresión en los niños. Y justamente el otro día estaba viendo hasta que hay un estudio que dice que ahora hasta las caricaturas están diseñadas para generar ansiedad y cierto tipo de adicciones auditivo-visuales en los niños y no sé qué tantas cosas, o sea que está canijo, que realmente mantienen a los niños completamente pegados hacia el teléfono o a la tablet o a la computadora, lo que tengan, y si se las quitas, ¡pum! Episodio de ira así, pero explosiva y aventar cosas. Está complicado. Ahí avísenos en los mensajitos, en los comentarios, a ver si les gustaría que tocáramos este tema para la siguiente charla. Y pues, no sé si quieran comentar algo antes de despedirnos. Sí, Pues, adelante. que ante cualquier punto o situación, sí establecer que la ansiedad es un problema solucionable. Uno. Dos, no hay ninguna situación que lleve a que tu problema de ansiedad consideres que es lo más grave, que es lo más pesado. No estás solo, primero está tu familia, después de tu familia están tus amigos y después de tus amigos hay un mundo de personas que tienen la intención de ayudarte. Solo acércate y habla. ¿No? Porque tu problema tiene solución. O sea, eso siempre tenlo presente, ¿no? La persona que tenga ansiedad, tu problema tiene solución. Solo habla, acércate. Yo creo que el mensaje contundente es un problema grande, es horrible, es feo. Mucha gente vive años inmerso en este tipo de problemas, pero también hay solución. Nada más no te cierres el mundo, ¿no? Sí, creo que tiene mucha verdad lo que dices. El aceptarlo, el buscar ayuda y pues, a veces nuestro círculo no da más para la familia, los hermanos, pero hay mucha gente allá afuera, hay lugares como compañeros de dolor que estamos realmente aquí para ustedes, para escucharlos, y si hay algo en lo que nosotros podamos ayudarles, guiarlos, hacer pláticas de temas en específico, invitar a personas como Ibsen que puedan compartir de su conocimiento y que nos puedan abrir un poquito más los ojos, creo que aunque sea solo para reflexionar, escuchar otros puntos de vista muchas veces ayuda. Así que les agradezco mucho a todos por asistir. Si quieren, am, si quieren compartir esta charla, si quieren darle like, si nos quieren seguir, si quieren invitar a alguien a este podcast, se los agradeceríamos mucho. De todo corazón, muchas gracias por la charla de hoy. Iván, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, si no hay más comentarios, alguien que quisiera compartir algo en el chat, de los que nos están escuchando, viendo. Pues muchas gracias a todos, de verdad, los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por sus interacciones. De verdad, eso es precisamente lo que hace que podamos tener este tipo de charlas, las interacciones que tienen con nosotros, que pues siempre
con el licenciado Ibsen es materia de estar ahí sacando como temas un poquito más pues, controversiales, ¿verdad? Le gusta la chercha al licenciado Ibsen, entonces, pues muchas gracias a todos los que compartieron, de verdad, y significa mucho para nosotros que se abran así de esa manera y que abran y compartan cosas que realmente, así como nosotros lo hacemos, que realmente a veces duelen, que a veces cuesta trabajo compartir, pero pues de verdad muchas gracias. Yo puedo decir que muchas gracias, yo aquí a la orden y siempre es bueno compartir con ustedes y con los que nos ven, que pues, no es como decir mi punto de vista es el correcto, no, solo es mi punto de vista. Obviamente estoy equivocado en muchas cosas, en muchas otras cosas me hace falta aprender algunos puntos, pero bueno, hasta ahorita es lo que podemos compartir y muy agradecido de que lo escuchen y lo reciban tan bien como hasta ahorita. Gracias, Ibsen. Pues que espero que tengan una excelente semana, un excelente inicio de mes, que ya se viene agosto, y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Que estén muy bien. Súper. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Recuerden compartir y nos vemos el siguiente mes.